15 días hacemos un ejercicio que yo creo importante en este espacio de revisar el trabajo que viene realizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nos acompaña en este esfuerzo el magistrado José Luis Vargas. ¿Cómo estás? Hola, querido José Pascal. Luis? Muy bien, muchas Un gracias. gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. Bueno, ayer tuvieron una votación que es pues, nota importante en muchos periódicos, en prácticamente todos, pero en algunos incluso alcanzó la portada por su trascendencia. Votaron respecto de los criterios de elegibilidad de Napoleón Gómez Urrutia, postulado por Morena para el Senado de la República en la lista plurinominal, y para Miguel Ángel Mancera, postulado por la coalición por México al Frente, también en la misma lista nacional, impugnados por criterios distintos, pero en ambos casos pues lograron superar la prueba en el Tribunal Electoral. Cuéntanos un poco el contexto y el sentido de la decisión mayoritaria, porque no fue un voto unánime, fue una votación dividida. Sí, así es, Pascal. Mira, primera que nada, lo que siempre digo, porque en este caso, en los dos casos yo voté en contra, pero siempre he sostenido que lo que nos corresponde a los magistrados de la Sala Superior, pues es acatar lo que la mayoría de nosotros resolvemos, es la decisión del Pleno de la Sala Superior, y eso pues no obsta que uno pueda tener opiniones distintas en torno a lo que la mayoría opinó, mismo que se transcribe en los votos particulares que emitimos. Mira, en el caso del doctor Miguel Ángel Mancera, básicamente lo que se trató es que lo que venían impugnando era la posibilidad de ocupar una lista, una candidatura al Senado de la República por el principio de mayoría relativa, perdón, de representación proporcional, de manera inmediata y básicamente durante el encargo, el periodo de encargo que ocupaba el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. El artículo 55 de la Constitución establece de manera expresa que no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. Tanto para senadores como para diputados federales es esa restricción. Aquí la pregunta era si el caso de una circunscripción, de una representación proporcional, una lista en representación proporcional, sí implica estar en parte de la jurisdicción que gobernaste. A mi modo de ver, y creo que era ahí la primera diferencia con la mayoría de mis pares, cuando uno compite por una lista de RP, lo que sucede es que tú formas parte de una circunscripción nacional única. Sí. Y eso, a mi modo de ver, pues incluye la Ciudad de México, no en particular la que gobernaste, pero sí la incluye. Esa es una interpretación, la otra es la que optó el Pleno, que es decir, solo le aplica esa disposición constitucional a los que van por mayoría relativa y para la entidad en la cual gobernaron. ¿Cuál es la cosa que la Constitución no distingue? Solo habla de requisitos para ser senador y diputado por ambas fórmulas. ¿Y por qué creo que es importante? Porque ¿cuál es lo que está detrás? ¿Cuál fue el espíritu del legislador? Exacto. ¿Cuál fue el espíritu del legislador al aprobar, del constituyente al aprobar esa disposición? Esta disposición no se reforma desde 1933. En 1996, 94 me parece, 96 es cuando se da la reforma a incluir las listas de representación proporcional. Ese artículo de la Constitución se ha modificado en 8 ocasiones y nunca se ha hecho esta distinción que ayer se hizo entre mayoría relativa y representación proporcional. A ver, dicho en otras palabras, cuando se aprobó esta disposición constitucional no existían las listas plurinominales. Así es. Y a pesar de que ese artículo se ha modificado muchas veces, esta disposición referente a los gobernadores de los estados, que incluye al jefe de gobierno, no se ha tocado. Sigue aplicando, desde mi perspectiva, sigue aplicando para ambos. Sí. Desde la perspectiva que ayer tuvo el voto mayoritario, solo aplica para mayoría relativa. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la norma? Que tú preguntabas, si es bien importante. Una, por supuesto, pues es generar una plataforma de equidad para que quien tuvo un poder político como es el de Ejecutivo local no lo use, no tenga una mayor sobreexposición a otro tipo de candidatos que pues no han tenido esa posibilidad.
Y la segunda, que yo creo que también, y que creo que es aquí la más importante y la más delicada, pues es evidentemente para que no exista esta posibilidad de continuar un fuero constitucional de manera inmediata, de tal suerte que se pueda pues, revisar la actuación de un gobernante que salió, Claro. y en todo caso pues exista un espacio, digamos, donde no adquiera esta protección constitucional que brinda el fuero constitucional tanto para senadores como para diputados. Yo creo que esa, a mi modo de ver, es la cuestión más sensible en este caso. ¿Por qué razón? Pues porque como tú bien sabes, a partir de ahora, tanto senadores como diputados federales podrán ser reelectos de manera inmediata. Sí. Con lo cual, pues alguien que gobernó durante 6 años a nivel ejecutivo local, pues ahora se puede ir hasta 18 años con fuero en caso de los senadores de la República. Con lo cual, pues básicamente se vuelve, pues ¿Se puede reelegir una vez o dos veces? senadores una vez, Una vez. diputados 2 veces. Hasta un total de 12 años. Así es, así es. Entonces, con lo cual, pues eso creo que es la parte preocupante, porque me parece que parte de esa finalidad constitucional era evitar ese aspecto, como se dice coloquialmente, chapulín, de brincar de un lado a otro, buscando la protección del fuero. Claro, este es el primer precedente que se tiene, pero obviamente, pues esto, a mi modo de ver, lo que va a generar, pues son incentivos para que, pues, ahora cualquier... todos los gobernadores... A ver, perdóname mi desconocimiento, te lo pregunto en serio, podría volverse a revisar en el caso de que otro gobernador intente lo mismo, o ya lo que decidieron el día de ayer, va a ser la interpretación de la norma de ahora para adelante? Bueno, yo en mi forma de concebir la jurisdicción en esta materia y como juez constitucional, veo difícil que no pueda ser ya una regla. De acuerdo. Es un precedente que pues cualquier otra persona se puede pues apoyar o fundamentar en ese precedente para que se le aplique el mismo caso. Entonces los gobernadores que no pueden reelegirse como gobernadores sí pueden brincar a diputado federal o senador a partir de esta decisión. Así es, así la veo yo, que es el precedente que se genera. Muy bien, ahora ¿por qué no pasamos al otro caso, al de Napoleón Gómez Urrutia? Mira, el caso de Napoleón Gómez Urrutia, estamos hablando de otra interpretación constitucional que fue lo que generó la discusión, que tiene que ver con el artículo 32 constitucional, que básicamente lo que establece es que para determinados cargos constitucionales, así lo dice la propia Constitución, no se puede, es decir, ¿cuáles son los cargos constitucionales? Entre otros, senadores, diputados, presidente de la República, magistrados, ministros de la Suprema Corte, no pueden, digamos, adquirir otra nacionalidad. Hay una prohibición expresa para por el 32, por el ¿no? 32 constitucional. Aquí hubo dos interpretaciones. La mayoría del Pleno determinó que si bien existía esa prohibición, en el orden jurídico mexicano existe una ley que se llama la Ley de Nacionalidades, que permite que a través de un certificado de nacionalidad que emite la Secretaría de Relaciones Exteriores, Sí. Puedas renunciar desde México a una nacionalidad extranjera. Ahora, pregunta, la ley, el 32 dice adquirir. Adquirir, O exacto. sea, adquirir no importa si uno renuncia o no después. Creo que ese es el punto, eso Sí. que mencionas y fue lo que yo sostuve, Sí. porque efectivamente lo que dice textualmente el artículo dice el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales por disposición de la presente Constitución se requiere ser mexicano por nacimiento y se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. El señor adquirió otra nacionalidad. Y creo que esa distinción que haces es bien importante. Hay 3 formas de contar con la nacionalidad, como sabemos. Sí. Una es a través de la sangre, padre o madre extranjero, y uno puede llegar y decir, tengo 2 nacionalidades, que hoy lo permite nuestro marco constitucional, y decir, en México renuncio a otra nacionalidad extranjera para poder ocupar un cargo público. Sí. Otra, pues, es por coyuntura, nazco en otro lugar que no es México, pero mi padre y madre son mexicanos. Como dice Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Exacto. ¿No?
Y bueno, y uno llega y dice, tengo 2 nacionalidades, pero yo renuncio a una nacionalidad. Ajá. Y la tercera es la que uno va y solicita y Ajá. adquiere. A mi modo de ver, la interpretación, más bien no existe, no debió de haber existido interpretación en torno a este artículo constitucional, porque es expreso, dice a quien adquiera. Sí. ¿Y cuál es la finalidad de ese artículo? Y en el caso de los senadores de la República, como es el caso, pues evitar cualquier tipo de posible injerencia o amenaza a la soberanía del Estado mexicano. Ayer inclusive discutíamos que pues puede ser incluso una norma ya obsoleta respecto a ciertas realidades de cómo hoy existen nacionalidades, Sí, pero es lo que está previsto en la Constitución. Es la norma, ¿no? ¿Y cuál creo yo que es el problema que tenemos aquí? Que a mi modo de ver el día de ayer, pues subsiste en la decisión que no tenemos la certeza si Napoleón Gómez Urrutia ya no es ciudadano canadiense o lo sigue siendo. ¿Él tiene su carta de nacionalidad mexicana? ¿Su certificado de Él nacionalidad tiene ese mexicana? certificado, es Sí. lo único que En el ayer... que, digamos, quien la obtiene expresamente renuncia a cualquier otra nacionalidad que tenga. renuncia en México. Renuncia en México, sí. Pero lo que es importante es decir Es si que sigue teniendo el pasaporte, por ejemplo, ¿no? ayer se discutía una de las pruebas que estaban en el expediente, tenía que ver con un peritaje que ofrecen los partidos que impugnaron, en el cual dicen, estos son los requisitos que el gobierno canadiense establece para poder, digamos, renunciar a la nacionalidad canadiense. Y eso no estaba en el expediente que ayer juzgamos. Como ustedes saben, pues en Canadá es parte del Commonwealth. El Commonwealth está encabezado por la reina Isabel II. La reina Isabel II no tiene ciudadanos, tiene súbditos, ¿no? Y no sabemos al día de hoy, cuál es la condición en torno a la persona a Napoleón Gómez Urrutia. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las facultades más importantes que tiene el Senado de la República, que es al cargo que aspira esta persona, pues es el de dirigir, supervisar y pues dar pautas de la política exterior del país. Sí. Cuando eso se contrapone con que tienes otra nacionalidad, con que tienes otros derechos y otras obligaciones, y no sabemos qué más tengas con esa otra nacionalidad, pues evidentemente puede generar un conflicto de interés con los intereses del Estado mexicano. A ver, vamos a suponer que el Senado discute alguna ley que tenga que ver con la minería y un senador X, no Napoleón Gómez Urrutia, un senador X que circunstancialmente tiene la nacionalidad canadiense, pues vota esta iniciativa que pudiese ayudar a un país minero tradicionalmente, supongamos Canadá. ¿No hay un conflicto de interés ahí? En este caso hipotético del que estoy hablando. Yo creo que sí, es justo lo que ayer ponía, insisto, no se trata de la persona la verdad es que como bien lo dijo la magistrada presidenta ayer, no nos tiene que importar. Se tratan de casos específicos a partir de la persona que está siendo impugnada. Sí. Eso puede suceder. Hoy, como sabemos también, pues está en curso la negociación del Tratado de Libre Comercio. Pues el Senado tiene un papel fundamental en esa negociación. Y Canadá, pues es una contraparte, no es cualquier país, es una contraparte que tiene intereses propios y tiene, pues obviamente un juego en esa negociación. Pero como tú lo dijiste, yo lo suscribo. Yo creo y estoy seguro que, porque sé que tú eres de la misma idea, creemos en la institucionalidad, ¿no? Creemos en el Estado de Derecho. Así que bueno, pues así votó la mayoría y así es como quedará. Y bueno, pues esto por supuesto que hay que acatarlo, ¿no? Así es. Y hay que señalar que pues efectivamente esa nueva interpretación del artículo 32 y 55 constitucionales pues ya podrán ser aplicados no solo por estas dos personas, y pues evidentemente es un precedente para futuro que podrá ser aplicado por otras personas. Una última pregunta, ¿será necesario presentar para poder tener el derecho a esto que acaba de votar el tribunal, el certificado de nacionalidad mexicana? Pues eso será más que suficiente para demostrar que uno renuncia a una nacionalidad. Pues muy bien, José Luis, como siempre te agradezco mucho. Gracias, Pascal. José Luis Vargas es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.